Bien, estamos con Gedeón, uno de los jueces de los que tenemos más datos, ¿no? Las historias más largas, ¿no? Porque vimos que algunos eran apenas un versículo o dos, en este caso pues tenemos varios capítulos, ¿no? ¿Qué dijimos de Gedeón? A ver, pues, recapitulando un poco, que los israelitas estaban dominados, sometidos, asustados por los madianitas. ¿Os acordáis que venían los madianitas, destruían las cosechas, se llevaban todo? Y Gedeón estaba trillando, escondido. Se le aparece el ángel del Señor, le dice que él va a salvar a Israel. Pone alguna pega al principio, ¿os acordáis? Dice, yo soy el más pequeño de mi casa y mi familia no es importante, pero bueno, al final acepta. Y el Señor le pide que antes de nada que retire las imágenes, que rompa las imágenes que tenía su padre, que es algo que nos llamaba la atención, que su padre, no sabemos si era porque realmente las adoraba o porque quería quedar bien con los vecinos, tenía estatuas de Asera y de Baal que Gedeón tiene que romper, ¿no? Las destroza. Esto le va a costar la enemistad de los vecinos, que lo querían matar. Pero le salva el padre, le dice, no, si Baal es un dios, pues que Baal luche para sí, para defenderse, no vamos a defenderle nosotros. Y desde entonces le llamaban a Gedeón, le llamaron Jerobaal, contienda Baal. Y después Gedeón, como era un tema muy, muy serio, tenía que enfrentarse al ejército de Madián y era una historia, pues, compromiso, digamos, grande. Le pide al Señor una confirmación, que dijimos que es algo que podemos hacer, pedir al Señor que nos confirme cuando hay algún plan para tenerlo claro, ¿no? Y le pide, pone un vellón, le pide que el vellón esté mojado por la mañana, un vellón de lana, y que alrededor esté seco, ¿no? Y así sucede, ¿no? Y al día siguiente Gedeón insiste, dice, Señor, te pido que otra confirmación ya para que esté la cosa clarísima, ¿no? Que ahora sea al revés, que esté mojado alrededor y el vellón seco. Y así fue, ¿no? Y de esta manera, pues Gedeón ya tuvo claro que el Señor le estaba llamando y que ya tenía que actuar. Ya dijimos lo último, Gedeón estaba preparado, pero su ejército aún no. Ahora tiene que juntar un ejército para luchar con los madianitas. Vamos a ver cómo lo hace. Dice, levantándose, pasamos ya al capítulo 7. Pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. O sea, Gedeón reúne a un ejército, porque tiene que luchar con los madianitas, y lo dice en el versículo 3, que aún no hemos leído, es un ejército de 32.000 hombres. Que bueno, así, dicho así, pues, ¿qué os parece? ¿Pocos o muchos? Muchos, ¿no? Bueno, depende para qué, ¿no? Si fuera para ir a jugar a fútbol, son muchos, ¿no? Pero si es para ir a la guerra, cuantos más mejor. Claro, 32.000 puede estar bien, pero es que los madianitas eran 135.000. Eso quiere decir que había por cada israelita más de 4 madianitas. Era 1 para 4. Una proporción que asusta un poco, ¿no? Si cada uno tiene que luchar con 4, vamos mal. Pero este era el ejército que él tenía. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Bueno, el Señor le dice a Gedeón que 32.000 son muchos. Podríamos pensar que no eran tantos si los otros eran 135.000, pero bueno, dice, no, estos son demasiados, porque no sea cosa que después digáis que habéis ganado porque erais muchos y erais buenos, y no digáis que he sido yo, el Señor, el que os ha dado la victoria. Entonces le dice, tú di al que tenga miedo que se vaya. Seguramente que había mucha gente que tenía miedo, ¿no? Si imaginaos un ejército que le dan la opción, antes de ir a la guerra, decirle, soldado que tenga miedo que se vaya a su casa. A lo mejor se quedaba solo el jefe,
Pero bueno, esto era algo que estaba contemplado en Deuteronomio 20 del 1 al 8, se permitía. Vamos a leer este texto, que dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea que aquí había varias posibilidades. Dice, por ejemplo, alguien ha hecho una casa nueva y no la ha podido estrenar. Bueno, pues este puede volverse, no sea que muera en la batalla y luego no pueda ni siquiera estrenar la casa. O si alguien ha plantado una viña recién plantada y todavía no ha comido el fruto, pues también puede volver. O si se ha casado, pues también. Y después hay el último versículo que dice: y los que tengan miedo también se pueden volver, no sea que estos contagien al resto, ¿no? Claro, si tenemos un ejército de miedosos, pues es un problema, ¿no? Por lo tanto, era una posibilidad que se contemplaba. Y de los 32.000 hombres que tenía Gedeón, hay 22.000 que tenían miedo. Bueno, estos aprovechan y dicen: esta es la ocasión para volver, y se van. Por lo tanto, nos quedan 10.000. Ahora cambia la proporción. Antes era 1 para 4, ahora es 1 para 13, para 13 y medio. Ya se complica más la cosa. Bueno, pero para la obra del Señor no hace falta una gran cantidad de personas, sino cristianos dispuestos a servir. Sabemos que la obra no se hace porque seamos muchos, o seamos muy fuertes, o seamos muy guapos o muy importantes, ¿no? Sino porque el Señor es el que da la victoria, y en este caso pues tenía que ser así. Y en este caso mejor calidad que cantidad. Aquí no hacía falta un montón de cobardes, digamos. Mejor que sean pocos, pero dispuestos a dar batalla. Bueno, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. No sé si Gedeón aquí ya se estaría poniendo un poco nervioso, ¿no? Porque de los 32.000 se queda con 10.000 y el Señor le sigue diciendo que son demasiados. Dice: no, todavía hay demasiada gente aquí. Va a haber una prueba. El Señor dice: llévalos al agua, al río, a un arroyo. Y yo te diré quiénes tienes que elegir y quiénes se van a volver a sus casas. Vamos a ver cómo es la prueba. ¿Conocéis cómo era la prueba, no? ¿Os acordáis? La manera de beber. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. O sea, la prueba aquí, la selección era cómo bebían. Claro, si bebían doblando las rodillas, quiere decir que estás como relajado, no estás preparado por si alguien te ataca. Si sueltas el armamento, te agachas y bebes como un perro, dice, llevando el agua, la boca hasta el agua, pues estos eran eliminados. Es decir, esta gente estaba como relajándose, por decirlo así. Y los que no se doblaron de rodillas, solamente una quizás, y cogían el agua así, estos estaban como vigilando mientras bebían. Estos eran los que tenían que quedar. ¿Y cuántos quedan? 300. De los 32.000 que tenía, 300. Esto humanamente era una locura, ¿no? Tener un ejército de 32.000 y dejarlo en 300.
perder tantos hombres. Pero así fueron, la mayoría bebieron de esta manera y solamente quedaron 300. Ahora la proporción era todavía peor, porque a israelita 450 madianitas. Empezaban 1 para 4, ahora es 1 para 450. O sea, eso estaba claro, cualquier ejército no hubiera ido a la guerra así. ¿O sí? ¿Os parece que sí? Hubiera buscado, no sé, enviar un mensajero y pactar algo, ¿no? Porque era de locos ir a luchar un soldado contra 450. Pero el Señor lo hace así porque el Señor es el que va a dar la victoria, no la cantidad de hombres ni la preparación. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. O sea, el Señor ya le dice a Gedeón: con estos 300 vais a ganar. Esto es lo ideal, lo que queremos, ¿no? Que el Señor nos diga el resultado positivo, ¿no? Esto va a ir bien, esto que por lo que estás pasando va a acabar bien, este problema que tienes se resolverá. Está claro que Gedeón pues no le quedaba otra que confiar en el Señor, no podía confiar en sus tropas, es decir, tengo tantos soldados que no tengo miedo de ir a la guerra, tenía que confiar solamente en el Señor, y esto es un ejemplo para nosotros, dejarlo, los problemas en las manos del Señor, o sea, saber que nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a conseguir la victoria, sino que es el Señor el que nos la tiene que dar. Gedeón había tenido varias confirmaciones de que aquello era del Señor, ¿no? El ángel cuando le dice espera y le trae la ofrenda, lo del vellón por 2 veces, o sea, tenía varias confirmaciones del Señor de que iba a ir bien todo, y aún tendrá otra más adelante, ¿no? Bien, Jueces 7, seguimos. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Bueno, el Señor le dice que vaya hasta el campamento de Madián. Estaban cerca, dice, ahora ve de noche, y vas a oír una conversación. Esta conversación va a servir para que cobres fuerza, para animarte. Le dice que si tiene miedo, vaya con fura, con su criado. Va con el criado, por lo tanto, eso significa que tenía miedo, ¿no? Normal también, ¿no? Es decir, vete hasta el campamento de noche, bueno, yo también hubiera tenido miedo, ¿no? Entonces va con el criado. Y el Señor le da esta prueba, y en este caso sin que la pida Gedeón. Todas las otras las había pedido él. Señor, quiero una confirmación. Señor, te voy a pedir otra confirmación otra vez. Pero esta vez es el Señor que le dice, baja allí, vas a escuchar algo y te va a servir esto para fortalecerte. Porque el Señor está siempre dispuesto pues, a nuestro lado para fortalecernos, para ayudarnos, ¿no? Sabemos que podemos contar con Él. Bueno, va a bajar al campamento, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Claro, esta visión de cuando él va o ve al ejército enemigo que está ahí acampado, y dice que eran como langostas, que eran muchísimos. Si él los miraba y comparaba con los 300 hombres que tenía, era para salir corriendo, ¿no? Es decir, aquí cómo voy a enfrentarme yo a toda esta cantidad de gente. Pero esto es lo que no debemos hacer como creyentes, mirar las circunstancias. Humanamente nos asustamos, vemos los problemas enormes, pero sabemos que realmente al que tenemos que mirar es al Señor. Necesitamos que nuestra fe no decaiga. Como dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Os acordáis de la historia de Pedro cuando camina sobre el mar? Mientras ponía los ojos en Jesús, fue bien, ¿no? Pero cuando empezó a ver las olas, el viento, uy, esto es muy fuerte, ¿qué pasó? Se hundió. Por lo tanto, los ojos siempre puestos en Jesús y nuestra fe en Él.
como hizo Gedeón. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vaya conversación, ¿no? No era una metáfora de no sabemos quién, no, no. Habla de Gedeón, ¿eh? De Gedeón con su nombre y todo, ¿eh? O sea, los mismos madianitas están diciendo que están listos, que están perdidos. Esto está perdido para nosotros. El Señor ha entregado a nuestro pueblo en manos de Gedeón. O sea, debió ser una confirmación para Gedeón importante, ¿no? Después de esto, decir, bueno, esto está clarísimo, es otra prueba que el Señor me da. Y esto nos recuerda que el Señor, como otras veces ya hemos dicho, también puede utilizar pues, a cualquiera para sus planes. En este caso, pues a los enemigos de Israel, a los inconversos. Ellos mismos están hablando de este sueño y están diciendo, sí, esto quiere decir que Gedeón nos va a derrotar y que vamos a ser perdedores, ¿no? El Señor le da esta confirmación. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Claro, da gracias a Dios, adora al Señor y se va ya convencido de que tiene la victoria. Él no sabe cómo, pero sabe que el Señor le va a dar la victoria. La palabra del Señor tiene que servir para fortalecernos y darnos ánimos para hacer su obra. En este caso, pues a Gedeón le sirvió, ¿no? Para fortalecerle, si aún no estaba lo suficientemente fuerte, convencido, pues para poder llevar a cabo lo que el Señor le había encomendado, ¿no? ¿Recordáis ese versículo que dice que la fe sin obras es muerta? Está muy bien que tengamos fe, que confiemos en el Señor, pero también hemos de ponernos en marcha, en acción. Si Gedeón hubiera tenido fe y se hubiera vuelto a su casa, no hubiera tenido la victoria. El Señor le dijo, tienes que estar al frente del ejército. Entonces, fe y obras. Dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. O sea, divide a los hombres en 3 grupos, 100, 100 y 100, para ponerse cada uno en un lado. Y les da un armamento que ahora hablaremos de él. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón. Bueno, pues Gedeón les explica a sus 300 hombres la táctica que van a emplear. Supongo que se debieron quedar bastante sorprendidos, ¿no?, con la táctica esta, porque a lo mejor ellos pensaban, pues no sé, tiraremos flechas desde un sitio alto, haremos una emboscada. Dice, no, vamos a tocar la trompeta, de momento. Cuando yo dé la señal, pues tenéis que tocar la trompeta conmigo, alrededor del campamento, y tenéis que gritar, romper el cántaro, donde llevaréis una antorcha encendida, sacar la antorcha y gritar por Jehová y por Gedeón. Y él va a ser el primero, él va a ir al frente, él no hace como otros que a lo mejor, bueno, yo me quedo aquí, vosotros ir y pelear. No, Gedeón es el primero, dice, cuando yo os dé la señal, yo seré el primero, tenéis que hacer lo que os he dicho. Y aquí, no sé si nos hemos saltado una, sí, nos hemos saltado este. El armamento que les reparte, pues bastante raro, ¿no? No son espadas, ni flechas, ni nada por el estilo, ¿no? Les da trompetas, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Por qué dentro? Para que no se viera de momento, ¿no?, el fuego. No creo que esto lo pudiéramos considerar armas de ataque, ¿no? Una trompeta, un cántaro, bueno, podemos pegarle a alguien con el cántaro, pero tenían que pegar a 400 cada soldado, a la primera se rompería. Y la antorcha, bueno, puede asustar un poco, pero tampoco es un arma típicamente ofensiva, ¿no? Y bueno, ¿por qué le da este armamento? ¿Debió ser idea de Gedeón, nos parece?
No, debió ser el Señor, ¿no? El Señor le diría a Gedeón lo que tenía que hacer. No creo que Gedeón, él por su cuenta y riesgo, dijera, bueno, vamos a hacer una táctica extraña, a ver si les despistamos. No, el Señor les dijo, tienes que hacer esto, ¿eh? Quizás estos 300 hombres se quedaron tan asombrados que a lo mejor algunos de ellos pensarían volverse a casa, es decir, conmigo no cuentes, con este plan de batalla, pero no, se quedaron los 300, me imagino que estarían bastante sorprendidos, pero claro, debían ver a Gedeón muy convencido y que lo tenía clarísimo, y entonces les sigue, él al frente y los 300 hombres detrás. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. O sea, llegan al campamento, Gedeón da la orden y hacen lo que él les había dicho, rompéis el cántaro, en una mano la trompeta, en la otra la antorcha. Bueno, para gritar pues tendrían que dejar de tocar la trompeta, claro, porque también gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Los hombres le obedecen, que alguno podía haber pensado, no, yo no voy a hacer esto, ni loco, yo iré con una espada, pero no, obedecen lo que él dice. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y aquí hay una cosa importante, aquí estuvo pues parte de la clave del éxito, y es que cada uno estuvo firme en su puesto. Cuando el Señor nos pide que estemos en un puesto, en algún trabajo, en alguna misión, lo que Él nos encargue, es importante que estemos firmes. Lo lógico es que hubieran salido corriendo, ¿no?, muertos de miedo. Eso era lo normal, es decir, bueno, aquí yo no me puedo estar quieto tocando la trompeta, esto va a ser ridículo. Era para salir corriendo, pero no, estuvieron firmes, aguantaron, y los que corrieron fueron los madianitas. Lo que parecía increíble, los madianitas, que eran los que estaban bien pertrechados, bien armados, que eran muchos y estaban bastante más preparados que los israelitas para la batalla, estos son los que se ponen a correr asustados. Se ve que el efecto visual, las antorchas de noche, el ruido de las trompetas, todo esto, pues les haría pensar a los madianitas que había muchas más personas atacando, que no eran 300, ellos no sabían que eran 300, debieron pensar, el Señor hizo pues que ese efecto pues multiplicara pues la visión a los madianitas y acaban pues haciendo un desastre. El Señor es el que les da la victoria. Dice, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel-meola en Tabat. O sea que los mismos madianitas se matan entre ellos. O sea, los soldados de Gedeón solamente estuvieron firmes en su sitio, obedeciendo las instrucciones que Gedeón les había dado de parte de Dios, y los madianitas entre ellos se eliminaron unos a otros. Parece de película esto, ¿no? Decimos, vaya, esto es una cosa, pues, bueno, pues el Señor hace las cosas como a Él le parece, ¿no? Si creemos al Señor, seguimos sus indicaciones, le hacemos caso, pues tenemos la victoria. Aunque, como debía pasar a esta gente, no entendieran nada, nada de nada. Debían pensar que esto era una cosa absurda, una cosa de locura, pero el efecto que tuvo y lo que pudieron ver al final es que el Señor les había dado la victoria tal como lo había dicho de antemano. Y a partir de aquí dice que juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Aparte de cántaros y de antorchas, también debían llevar espadas, que en este caso las van a usar ahora para continuar la
la batalla, ¿no? Gedeón ordena a la tribu de Neftalí, Aser y Manasés que sigan a los madianitas, y también llama a Efraín, ¿eh? Y de esta manera pues derrotan a Madián. Las tribus se unen, ¿eh? A veces no se unían, a veces algunas tribus no querían participar, pero en este caso todas estas tribus se unen, las 4 tribus, porque reconocen que Dios les ha dado la victoria. Y aquí en este relato volvemos a tener otro de estos detalles a veces escabrosos que dan jueces, ¿os acordáis? Que muchas veces como aquel que le clavan la estaca en la cabeza, el del cuchillo, pues aquí, nuevo detalle, le traen a Gedeón las cabezas de los 2 príncipes, les cortan la cabeza a Zeb y al otro, y le traen las cabezas a Gedeón. Bueno, nos vamos al capítulo 8, dice: pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que le habló esta palabra. Si había un montón de soldados que habían vuelto a sus casas porque tenían miedo y que debían estar encantados de no ir a la guerra y de volver a casa, los de Efraín es al revés, se enfadan con Gedeón porque no les ha llevado a la guerra. Dice: ¿por qué no nos habéis avisado a nosotros? Queríamos haber ido también contigo a la guerra. Posiblemente querían tener un lugar de privilegio después entre las tribus, no se sabe. Pero Gedeón les habla, les convence, dice: no, pero vosotros habéis colaborado, cuando yo os he dicho que cojáis los vados del Jordán y toda esta zona, vosotros habéis respondido y habéis acabado capturando a estos príncipes, a Oreb y a Zeb. Y bueno, y se tranquilizan. Lo que podía haber sido pues, un problema para Gedeón, consigue solucionarlo. Y le dice: de hecho, habéis ayudado, no habéis estado en la primera batalla, pero habéis estado después colaborando, capturando pues, a estos 2 príncipes. Bueno, Jueces 8 del 4 al 21, no lo vamos a leer, pero en este capítulo Gedeón persigue a 2 príncipes de Madián, un tal Zeba y Zalmuna, con sus 300 hombres. Y llegan a la ciudad de Sucot y pide comida porque sus hombres están cansados, están persiguiendo a estos 2, vienen de la batalla y todo esto. Pero la gente de esta ciudad no les da comida. Le dicen que hasta que no capture a los 2 príncipes no hay comida. Cuando los captures y nos liberes de ellos ya te daremos comida. De momento, nada. Hace lo mismo en Peniel y le dicen lo mismo. Tampoco hay comida. Primero captura a estos 2 y luego hablamos. Las 2 ciudades están muy próximas al río Jordán, estas para situarnos un poco. Y Gedeón les da la misma respuesta a las 2 ciudades. Dice: cuando Jehová entregue en su mano a Zeba y a Zalmuna, pues se vengará de ellos. Dice: vale, no nos queréis dar comida, pues después hablaremos. Y así es, Gedeón captura y mata a los 2 príncipes madianitas y después vuelve a las 2 ciudades y castiga a los principales y a los ancianos de Sucot y de Peniel, que no habían querido darles comida a los soldados. Bueno, y pasado todo esto, dice el capítulo 8, dice: los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Aquí los israelitas están contentos porque Gedeón les ha quitado el problema que tenían con los madianitas y quieren hacerle rey, porque le dicen: sé tú el señor, después lo serán tus hijos, tus nietos, o sea, que sea hereditario, como es la monarquía. Es el primer intento de poner un rey en Israel, que más adelante pues, se llevará a cabo con Saúl, pero aquí lo intentan, le ofrecen ser rey a Gedeón. Gedeón podría haber sido el primer rey si hubiera aceptado. ¿Por qué lo hacían? Pues posiblemente para imitar a sus vecinos. Los pueblos de alrededor tienen reyes, como después dicen en tiempo de Saúl, pues querían ellos también tener un rey. Pero Gedeón en este caso es prudente y no quiere, y no acepta. Dice: no, aquí el rey es el Señor,
No seré yo el rey ni mis hijos, sino que el que os da la victoria y el que os gobierna es el Señor y no yo. Es bastante prudente, porque lo tenía facilísimo de aceptar y decir, ah, pues qué bien, ¿eh? O sea, voy a ser el rey, ¿eh? Era de una familia sencillita y acabo siendo el rey, fantástico, ¿eh? Pero no quiere, dice que no. Y esto es un punto a favor de Gedeón. Pero vamos a ver una cosa que va a ser negativa, ¿eh? Si esto es algo pues, positivo, vamos a ver algo negativo. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y aquí vemos una cosa que Gedeón quizás lo hace con la mejor intención, pero mete la pata, ¿eh? Les pide a los soldados, dice, no voy a ser el rey, pero si me dais de lo que habéis conseguido del botín los pendientes que tenéis, quedaos con todo lo demás, yo voy a hacer algo. La gente pues lo hace, les da cada uno los pendientes y Gedeón saca pues unos 20 y tantos kilos de oro. Si calculando lo que podía ser los siclos, pues serían alrededor de 22 kilos de oro. ¿Y qué hizo Gedeón con ello? Pues hizo un efod, que era el vestido que llevaban los sacerdotes, con el pectoral, con las piedras y todo esto. Y lo guardó en Ofra, su ciudad. Y dice que el pueblo se prostituyó tras ese efod. Exactamente, no sabemos lo que es, pero ¿qué quiere decir? Pues que se convirtió en una reliquia, en algo que la gente empezó a adorar, a darle pues, más importancia que al Señor, y eso fue para mal. Eso fue un problema para el pueblo. Quizás Gedeón lo hiciera con la mejor de las intenciones, pero se equivocó. Fue sensato al rechazar la corona, pero no lo fue con el caso del efod, porque eso trajo problemas para Israel. Era una prueba, aunque ya lo sabíamos, de que Gedeón no era perfecto, porque hasta ahora podíamos decir, bueno, pues de los jueces, Gedeón muy bien, todo lo que estamos viendo va muy bien, obedece al Señor, va bien, va bien, va bien, pero bueno, también tuvo aquí su fallo, ¿no? Algunos estudiosos opinan que no fue un efod lo que hizo, sino una imagen de Dios. Bueno, aquí habla de un efod, pero Gedeón, como la mayoría de los jueces, no conocía mucho de la ley y actuaba por ignorancia. Muchas veces, pues ya os digo que los jueces lo hacían con la mejor de las intenciones. No conocían demasiado de la ley, porque era una época que, como hemos visto, siempre se olvidaban del Señor. ¿Os acordáis? Cuando el juez moría, volvían a las andadas y volvían a adorar a los ídolos, y por lo tanto no tenían en cuenta la ley del Señor. Los sacerdotes, la gente que tenía que enseñarles, no lo hacía, y mucha gente pues sabía lo mínimo. Por lo tanto, Gedeón, posiblemente por ignorancia, pues quiso hacer este efod como una cosa bonita, como una gracia, pero no le salió bien. ¿Qué nos enseña esto? Pues que tenemos que ir tras el Señor, pero no tras los objetos, las cosas, las tradiciones, las ceremonias. Tenemos que ir detrás del Señor, no de objetos, como en este caso. El Señor ya desde el principio les dijo a su pueblo que no se hicieran imágenes, precisamente para que no nos despistáramos. Ni por ejemplo, yo qué sé, una Biblia que tenemos en la iglesia, que es de hace 200 años, esta Biblia sagrada. La Biblia es la palabra de Dios, pero tenemos que seguir al Señor, no a ese libro en sí, digamos. O las ceremonias que hacemos en nuestra iglesia, bueno, está muy bien, pero lo principal es no perder de vista al Señor, que nada nos pueda tapar al Señor y hacer que nos apartemos del camino. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, a partir de aquí, Madián pues deja de ser ya un problema para Israel,
Y a pesar de los errores que hubiera podido tener, como esto del efod, Gedeón, fue un juez que trajo paz durante 40 años, ¿no? Su victoria, por ejemplo, está mencionada después en la Biblia en varios lugares. Por ejemplo, en Primera de Samuel, el profeta Samuel, pues habla de esta victoria, ¿no? En el Salmo 83, Salmo de Asaf, también se habla de las hazañas de Gedeón, ¿eh? Isaías habla del día de Madián, de la derrota de Madián, ¿eh? Y Gedeón está entre los héroes de la fe en Hebreos 11, el capítulo 11, que habla de todos, o de muchos de los siervos del Señor, pues que tuvieron fe, ¿eh? Y en este caso pues está también Gedeón, ¿eh? Hay algunos jueces más, ¿eh? Pero está claro que Gedeón tuvo fe, ¿eh? Si no, no hubiera ido a luchar con 300 hombres contra 135.000 madianitas, ¿no? Y no sé si hemos acabado Gedeón. No. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres, ¿no? Bueno, pues aquí también vemos pues otro detalle de Gedeón que quizás no era el mejor, ¿no? Tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos y esto también traería problemas al pueblo más adelante, ¿eh? Lo veremos con sus hijos, con uno de los hijos en concreto, que va a traer pues muchos problemas a Israel. Vale, pues todavía tenemos tiempo de seguir un poco con Abimelech, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar antes de empezar con Abimelech? ¿No? Es más o menos conocida la historia de Gedeón, ¿no? Así como hay otros jueces que son bastante más desconocidos, ¿eh? Gedeón es bastante conocido, se predica de él, ¿eh? Conocemos cosas. Bueno, sabéis que hay un grupo, no sé si todavía existen los Gedeones, ¿no? ¿Todavía existen? Creo que sí, ¿no? Los Gedeones internacionales. ¿Eh? ¿Conocéis, no? Grupo que... Hombres de Gedeón se llama la Fundación para Chicos Drogadictos en Colombia. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. No, los Gedeones internacionales son hombres de negocios, era al principio, no sé ahora, que llevan Biblias a los hospitales, colegios, asilos, cárceles, todo esto. Bueno, pues vamos a hablar de Abimelech, que este no lo podemos considerar un juez como tal, ¿eh? Pero está relacionado. Vamos a ver, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Esto lo hemos visto ya, ¿no? ¿O no? Este versículo, o lo que dice el versículo, lo hemos visto ya como 3 o 4 veces, ¿verdad? O sea, muere el juez y el pueblo se olvida del Señor, ¿eh? Mientras vive el juez se mantienen, pero en cuanto muere se despistan. Y el pueblo se va a los Baales, ¿eh? O sea, no es decir, bueno, voy a olvidarme del Señor y ya está. No, no, vamos a buscar dioses de los pueblos vecinos, ¿eh? Que tienen imágenes, que se les hace sacrificios humanos, desastres, ¿no? Eligen por Dios, dice, a Baal Berit, ¿eh? Y no se acordaron ya de lo que había hecho el Señor ni de las grandes victorias de Gedeón, ¿eh? La pregunta que yo me hago es, ¿tenemos también nosotros esta memoria tan frágil? Espero que no tanto, ¿no? Pero en parte también somos así, ¿no? Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho, ¿eh? Y a veces necesitamos otra vez que el Señor nos dé un toque para volver a mirarle. Bueno, dice también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. O sea, además de tener muchas mujeres, también tenía una concubina, ¿eh? Como un amante. Y con ella tuvo un hijo, Abimelech, ¿eh? Y este Abimelech pues va a dar que hablar. Dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, a los 70 hijos que había tenido Gedeón, y habló, a los hermanos de su madre, a sus tíos, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían,
nuestro hermano es. O sea, este Abimelec, seguimos, pues leemos aquí. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. O sea, Abimelec, que era hijo de Gedeón, hijo de su concubina, les propone a la gente de Siquem, dice, mira, ¿qué queréis? ¿Que os gobiernen 70? Que esto va a ser un desastre, 70 personas no se van a poner de acuerdo, o que sea uno solo. Y ese solo podría ser yo, que yo soy de Siquem, yo soy vuestro vecino, vuestro paisano, yo soy vuestra carne, dice, y vuestro hueso. Si me hacéis a mi rey, pues vamos a salir ganando. Los israelitas, dice, habían construido un santuario a Baal-Berit en Siquem, y esto le dio pues, a esta ciudad un lugar de privilegio, que le hizo que fuera importante. Entonces, él era de allí, de esta ciudad, y les propone esto, ser el rey. No fue un verdadero juez, lo que decíamos antes, realmente no fue un juez, porque este no fue llamado por Dios, no fue una persona que el Señor le dijo, yo te voy a usar para liberar al pueblo, no, él se puso por su cuenta, él se ofreció, y la gente de Siquem pues le va a aceptar, más bien será un usurpador. Además contrata a malhechores, consigue una banda de gente así de mala reputación y mata a sus hermanos, excepto a uno. De los 70 mata a 69. El pequeño, Jotam, huye y se esconde. Matar a los hermanos era habitual entre reyes para evitar enfrentamientos. Esto ha pasado toda la historia, ¿no? A veces cuando un rey pues, nombraba heredero a uno de sus hijos, este después se cargaba a sus hermanos para no tener problemas, de que no me discutieran el trono y los mataba. Entonces, este hace lo mismo, mata a los demás para evitar enfrentamientos. Y que lo hiciera sobre la misma piedra, que dice que lo hizo todo sobre la misma piedra, le pudo dar pues, a este acto como un carácter de ofrenda al dios Baal, quizás, ¿no? Al hacerlo todo en la misma piedra, a lo mejor era como un ritual que se hacía pues, para el dios Baal que habían elegido los israelitas. La cuestión es que Abimelec pues, pasa a ser rey. Dice, y cuando se lo dijeron a Jotam, que es el hijo que huye, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, esto es una historia, una parábola que cuenta Jotam desde un monte, posiblemente para hacerse oír, no había altavoces, pues debió buscar un lugar desde donde pudieran oír la gente, y les cuenta esta fábula, ¿no? Que los árboles pues buscan un rey, le piden al olivo, a la vid, a la higuera, y todos dicen, no, yo no puedo dejar lo que produzco para ser rey. Y al final eligen a la zarza. ¿Y qué quería decir? Pues que el pueblo de Israel estaba eligiendo a la zarza, al hacer rey a Abimelec. O sea, habéis elegido pues, al peor que podíais elegir. Y esto os va a traer problemas. Es una advertencia que hace este hijo de Gedeón. La moraleja de esta fábula es que las personas de valor no abandonan sus ocupaciones para ser rey.
solo el que de nada sirve acepta la dignidad para molestar a otras, dice Pablo Hoff, un escritor cristiano. O sea, Gedeón mismo no aceptó ser rey. ¿Os acordáis que le ofrecieron a Gedeón? Y dijo, no, no, el rey es el Señor, yo pues he sido lo que el Señor me ha pedido, lo he hecho, pero el Señor es el rey. En cambio, su hijo no solo aceptó, sino que se propuso. Os propongo que yo sea el rey. Pero realmente lo hace con malas artes, buscando a malhechores, y esto le va a traer muchos problemas a Israel, como veremos a continuación. Dice, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y luego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo a Abimelec su hermano. O sea, ¿qué les viene a decir Jotam? Pues que si habéis elegido bien, pues que lo disfrutéis, pero si habéis elegido mal, pues que el fuego os consuma, o sea, os irá mal. Si habéis elegido mal, vais a tener problemas. Dice, habéis obrado mal con el recuerdo de mi padre. Mi padre Gedeón expuso su vida, obedeció al Señor, os libró de Madián, y vosotros, después de su muerte, pues os olvidáis de todo. Y claro, Jotam no se puede quedar allí, tiene que salir pirando y esconderse, porque si Abimelec había matado ya a todos los hermanos, pues no tendría ningún problema en matar al último que quedaba. Y esta es la predicción que les hace Jotam. Jueces 9, del 22 al 56, que no lo vamos a leer, nos habla de los problemas que hubo con Abimelec. En 3 años de reinado, dice, el pueblo pudo comprobar que Abimelec era realmente una zarza inútil. En 3 años, pues no hubo nada positivo. Tuvo guerras continuas contra sus enemigos y un tal Gaal inició una revolución contra él. Y en una de las batallas, que como tuvo guerras pues, con un montón de enemigos, atacando una fortaleza, una mujer tiró una rueda de molino y le partió el cráneo. Le dejó muy mal herido. Y le pidió, cuando se vio así mal herido, pidió a su escudero que lo matara, para que no dijeran que le había matado una mujer. O sea, hasta el último momento el tío pensando en su orgullo, en su reputación. Que no digan que yo, que soy el rey, que me ha matado una mujer, justamente. Que ya, bueno, la mujer tiró la piedra, no sé, bueno, la haría rodar porque una piedra de molino pesa. Y le dio a él en la cabeza. Pero vamos, no trajo más que problemas para el pueblo. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam, perdón. El Señor cumplió la maldición de Jotam, lo que había dicho, si os va bien, pues disfrutad de él, pero si os va mal, pues que el fuego os consuma. Y Siquem pues pagó por todo el mal que habían hecho. Lo que no se nos dice exactamente cómo, se nos dice que el Señor les castiga, pero tampoco se nos dice exactamente con qué ni de qué manera.